Todo pasa por la radio. A continuación, política por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. En este instante nos vamos a comunicar con el senador Andrés de Leo, proviene de Coalición Cívica, integra el bloque de Cambiemos, y bueno, siempre Andrés, cuando lo solicitamos, acude prestamente, así que en principio agradecerle como siempre la predisposición. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. ¿Qué tal, Ricardo? El gusto es mío, así que gracias nuevamente por llamar. Andrés, ayer ante la presencia en estudios de el secretario de Gobierno y Seguridad de aquí de la ciudad, Sergio Casey, hablábamos indudablemente de una preocupación generalizada que lo ratificamos todos los días cuando leemos los portales de los diarios bahienses. Me estoy refiriendo básicamente a los delitos de Bahía Blanca y a la gran cantidad de delitos que cometen los menores de edad. Esto se ratifica en Coronel Pringles con la modalidad quemacoches, que ya nos tiene bastante acostumbrados, la ruptura de vidrieras, de negocios, y hasta ahora, por suerte, no hemos tenido que lamentar ninguna vida, pero no, seguramente no estamos lejanos que si estos hechos se siguen produciendo, no ocurra, ¿no? ¿Cuál es tu visión del tema? Bueno, la verdad es que yo digo que ante problemas sencillos las respuestas son sencillas, ante problemas complejos las respuestas no pueden no ser sino complicadas. Lo que es indudable es que desde hace muchos años para acá estamos viviendo un incremento de la violencia y de la virulencia social, muchas veces plasmada en violencia verbal, violencia gestual, en delitos que a veces no son el típico delito del robo o del asalto, sino que el delito de la violencia que rompe bienes públicos, bienes privados, que hieren. Y bueno, esto indudablemente es una espiral que ligeramente va, y que cuando uno empieza a desmenuzar o a hablar del tema de los menores, lamentablemente, cae yo diría, en la consecuencia final de estos problemas, y las causas a veces son causas mucho más complejas. Yo, para explicarlo en términos futboleros, cuando uno dice ¿qué pasa si el 9 no me mete goles y vamos a cambiar el 9? Que sería el tema de los menores en términos de seguridad y social. Bueno, yo digo, está bien, pongamos el mejor 9 que tengamos. Ahora, si no tenemos un arquero, no tenemos una defensa, no tenemos un mediocampo, por más 9 que pongamos, la pelota no va a llegar nunca y no vamos a hacer goles. Y esto es lo que me parece que está pasando en la Argentina y que se ve en nuestros distritos, en nuestros pueblos, en nuestras localidades, que va creciendo, que es ya no solo la utilización de los menores para los delitos que arman los grandes, sino también este incremento de la violencia social. Y esto, para resumirlo, ¿dónde estamos fallando? No estamos fallando solo en materia de seguridad, sino estamos fallando en materia social. Bien, yo creo entender cuando haces el ejemplo que por un lado está la policía, que por el otro lado está la justicia, que por el otro lado está la propia sociedad o las injusticias de la propia sociedad. Ahora, esto en la comprensión del fenómeno es un detalle interesante. Ahora, la cuestión concreta y a la que me quiero referir puntualmente es en cuanto al Código de Procedimientos que le está dando evidentemente un respaldo a la comisión de delitos de menores y de mayores, ¿no? Es cierto, bueno, por eso yo quise contextualizar el problema, porque si no caemos vengo hace muchos años escuchando en la simplificación de la solución del problema, y muchas veces inclusive hasta se ha querido ensayar con el famoso endurecimiento de las penas, en fin, y determinadas cuestiones. Ahora, nosotros tenemos que pensar que todo esto tiene que ser parte de una política de seguridad que inclusive tiene que entrar a debatir
la reforma de las imputabilidades de los menores. Se tiene que debatir el tema de las responsabilidades, pero también tenemos que poner sobre eje el debate que quienes deben llevar adelante las políticas sociales y las políticas de seguridad, y ya no solo estoy hablando aquí de los actores o los efectores de segunda línea, estamos hablando de quienes tienen la máxima responsabilidad, tienen que ser personas ejemplares, porque si nosotros hemos tenido un ejemplo en los últimos años de saqueo del país de quienes deben llevar adelante las políticas sociales y las políticas de seguridad, mal estaríamos en pensar que podemos empezar a resolver estos problemas. A la pregunta concreta tuya, Ricardo, yo soy de las personas que creen que deben discutirse con sinceridad, con desprendimiento y no con demagogia, el tema de los menores. Pero también yo soy de los que dice que un Estado que no puede educar a sus menores, que no puede llevar a las escuelas a sus menores, no está capacitado para una política de seguridad o de prevención efectiva. Es mucho más sencillo llevar a los chicos a las escuelas que llevar a los chicos a las cárceles. Y si ese Estado no está en condiciones de garantizarle educación, salud a los menores, mucho menos va a estar en condiciones de garantizar seguridad, a la cual tenemos que debatir plenamente. La pregunta es también, en una suerte de correlatividad con lo que estás diciendo, ¿qué se está haciendo en el ámbito? Porque uno siempre dice, estas cuestiones se tienen que tratar en el ámbito donde se gestionan las leyes. ¿Qué se está haciendo en el Congreso de la provincia para modificar esta situación? Es decir, yo entiendo tu comprensión y entiendo el costado social que le estás dando como enfoque. Me parece bárbaro. Ahora, la persona que es víctima de estos sucesos por allí no tiene las herramientas, o a lo mejor tampoco tiene por qué tener una comprensión de tanta lógica, ¿no?, de los acontecimientos, pero es víctima de esto, es víctima de robos, es víctima de violencia. Las leyes están, Ricardo. La realidad es que las leyes están. Nadie puede decir que las leyes hoy pueden ser modificadas, pero también hay que partir de la base que hoy las leyes están. Para trabajar contra el crimen organizado tenemos los servicios de inteligencia. Lo que está ocurriendo es que no hay una falla. Y la pregunta que yo te hago y que se la hago a la gente, porque si no, a ver, vos me preguntas a mí, mira qué sencillo, yo te doy una respuesta y me saco el chaleco y quedo bien entre todos tus oyentes, que son muchos ahí en Coronel Pringles. Yo voy y presento un proyecto de ley de baja de imputabilidad. ¿Sabés cuánto me lleva a presentarlo? Media hora. Y en media hora quedo bien frente a la gente y demagógicamente le digo que tengo las soluciones a todos los problemas. Y la realidad es otra. La realidad es que, primero, tenemos que tener un Estado que esté en condiciones de aplicar las leyes que hoy están vigentes. Y después sí discutir, podemos discutir otras cuestiones, pero decir que hoy no hay leyes que garanticen por lo menos el 80%, el 90% de los delitos que se cometen hoy en la Argentina no puedan ser reprimidos, es una falacia. Es absolutamente así, porque hoy hay leyes. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, digamos, los sistemas de seguridad y los sistemas judiciales que deben castigar los delitos, ¿por qué no han funcionado en la Argentina? Y esta es la pregunta. Bueno, en principio también tenemos que decir, porque quienes debieron llevar adelante las políticas de Estado en la Argentina estaban más preocupados en ver cómo lavaban dinero, cómo llevaban el dinero, que en resolver los problemas de la gente. Bueno, esto va a llevar tiempo y yo creo que hay que ser así. Yo creo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires en materia de política de seguridad ha empezado a dar pasos en un esquema complejo. Se está avanzando en la reforma en materia de seguridad, en la reforma en materia penal. Se empezó a mejorar un sistema de contrataciones que estaba preparado para el saqueo en materia penitenciaria. Pero bueno, también hay que decirle a la gente que las soluciones no son sencillas. Y te reitero una vez más, si en materia de legislación nosotros presentamos un proyecto de baja imputabilidad, esto no resuelve los problemas que tiene el vecino común. No, eso seguramente. Además, estas soluciones parciales ya han sido probadas y no han surtido efecto. O sea que, evidentemente, eso solo no basta. Ahora, la pregunta es,
como integrante de Cambiemos, el gobierno que, bueno, no solo ejerce la presidencia de la Nación, sino puntualmente. Bueno, en tu caso son los tres casos, ¿no? Así es. Digo, tomando como referencia Bahía Blanca, ¿no? La Nación, la provincia y la propia seguridad. El Estado, ese Estado que de alguna manera vos estás integrando, ¿está dando los pasos a tu criterio necesarios para por lo menos empezar a dar señales? Porque yo digo, si no le damos señales a la sociedad de que estamos avanzando y que estamos legislando, te quiero completar el concepto, y que estamos legislando y aplicando políticas para favorecer, aparentemente, por lo menos por los resultados, a un 1 o un 2% de la población, en detrimento del 98%, estamos errando el sentido de la parábola, me parece. Por supuesto, pero fíjate vos que más allá de las dificultades y de a veces dentro de la compleja lucha contra el delito y las políticas de seguridad, que a veces uno puede tener en determinados puntos una visión un poco distinta, en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires se han llevado, digamos, operativos récord en materia de desmantelamiento del narcotráfico, que para mí es el principal flagelo que tiene hoy la Argentina y que indudablemente es lo que está haciendo que haya mucha más virulencia en los jóvenes, mucho más virulencia en los delitos. En este sentido, yo creo que se han dado pasos muy importantes. Por primera vez en la Argentina empieza a debatirse la conexión narcotráfico-poder y poder político, y esto me parece que es un dato no menor, porque estamos, me parece, que poniendo en la agenda, y el gobierno nacional y el gobierno provincial en este sentido están trabajando, yo diría, en forma bastante acertada, por lo menos en lo grueso de lo que entiendo yo que tiene que ser las políticas de seguridad, en ir hacia la cabeza de estos problemas y no ir hacia el último eslabón, que es, digamos, que es, yo lo reitero, la consecuencia de esta situación. Mirá, fíjate vos, y esto hay que ponerlo como ejemplo, ¿cuál fue el mensaje del poder mafioso en la Argentina a pocos días de asumido el gobierno Mauricio Macri, a pocos días de haber asumido el gobierno María Eugenia Vidal? Es liberar de una cárcel de máxima seguridad a los tres principales sospechosos de el triple crimen, un crimen que vinculaba al narcotráfico con el poder Estado. Es decir, este mensaje, que fue un mensaje para debilitar y para, digamos, resentir las políticas de seguridad del gobierno provincial, indudablemente que está hablando a las claras que la lucha es una tarea titánica, pero yo creo que los resultados empiezan a verse ahora. Mentirle a la gente en forma demagógica que esto se va a resolver en el corto plazo, no lo han podido resolver los países de primer mundo, pero yo creo que sí se va en el sentido correcto. Indudablemente que los resultados van a tardar en tener el efecto deseado, pero también reitero, caer fácil en la demagogia de una ley que va a solucionar los problemas a la gente, me parece que esto yo por lo menos me voy a negar, aun cuando esto pueda sonar antipático frente a la gente. Yo en mi vida siempre he ido con la verdad, y con la verdad creo que uno llega a buen camino. La otra son cuestiones que sirven para salir del paso, y de pronto después en 4 o 5 años los resultados quedan a la vista, la mano dura de Rucauf quedó a la vista, las políticas de seguridad de Aldo Rico quedaron a la vista, las políticas de seguridad de Urbanía quedaron a la vista, y de tantos otros, ¿no es cierto? Vos sabés, me robaste un poco la pregunta que te iba a hacer, porque yo te iba a preguntar justamente qué grado de importancia le dabas al narcotráfico en esta situación, ¿no? Y primera. Y ya me lo respondiste, así que absolutamente queda de lado. Mira, yo siempre cuento una anécdota, Andrés, ocurrida en los finales de la década del 90. En una oportunidad, una persona ex DEA había sido contratada por una comisión bilateral de la Cámara de la Provincia de Buenos Aires, de Senado y de Diputados. Produce el informe y lo da a conocer. Y recuerdo que llama de Madariaga, que tenía un programa de Radio Rivadavia, lo entrevista. Sí. Y esta persona le dice,
ustedes están subestimando el grado de importancia. Te estoy hablando, todavía no habíamos llegado al año 2000. Ustedes están subestimando la presencia del narcotráfico en la Argentina. Dice, ustedes tienen potenciales consumidores en la provincia de Buenos Aires de alrededor de 2.500.000 a 2.700.000 personas. En aquel momento esa cifra parecía un horror, ¿no es cierto? Bueno, avanzando en la conversación, Llamas de Madariaga le preguntó si no tenía que haber alguna vinculación entre el poder judicial, político y policial respecto del incremento. Y dijo, a mí no me cabe ninguna duda, no solo vinculación. Si no hay complicidad de estas tres fuerzas, es imposible el desarrollo del narcotráfico en el país. Fíjate dónde estamos hoy, después de transcurrido 17, 18 años, y esto se ha dado en forma absoluta, ¿no? Aquellas palabras fueron señeras en esa materia. Y los argentinos muchas veces no nos damos cuenta de estas cosas. Por eso es que me alegro de que tengas este grado de realismo, Andrés, para tratar los temas, pero yo estoy un poco preocupado en que las soluciones tienen que venir muy rápido, porque lo que está sufriendo la gente con este tema, yo cuando ayer, por ejemplo, y son innumerables las noticias al respecto, cuando delincuentes menores o mayores golpean ancianos, hieren ancianos, los torturan, los someten a vejaciones, realmente yo creo que es la parte más infrahumana, ¿no? Porque esto es... Absolutamente. Entonces, frente a eso hay una rebelión de la gente, ¿no? Por eso digo, me parece que todos en conjunto tienen que trabajar, nosotros tratando de difundir estas cuestiones, pero ustedes trabajando desde el punto de vista fáctico, para que esto se traslade a la gente en el menor tiempo posible. Absolutamente, y en esto, coincidiendo plenamente con lo que vos decís, y el narcotráfico para mí es el problema número uno hoy que tiene la Argentina. En esto quiero reivindicar también la lucha de Carrió, que no solo ha sido una lucha titánica contra la corrupción, sino que ella viene hablando hace más de 15 años del problema y de la instalación del narcotráfico en la Argentina. Siempre habló de la posibilidad de que la Argentina se pudiera convertir en un narcoestado, y tenemos que decirlo que si hubo una razón, yo diría casi fundamental, para que Cambiemos se constituyera y la coalición cívica, digamos, fuera parte importante de la coalición que termina ganando las elecciones, digamos, fue poner por encima de nuestras diferencias, muchas veces ideológicas, diferencias coyunturales o circunstanciales, justamente ponerle un no al narcotráfico, que son uno de los tres ejes de la gestión que se comprometió Mauricio Macri llevar adelante, y que nosotros, mientras esos tres ejes, fundamentalmente la lucha contra el narcotráfico, esté garantizado, vamos a seguir acompañando con mucha fuerza. Yo he tomado un poco el compromiso con la gente, ¿no?, con nuestros oyentes y con la gente con la cual habitualmente hablamos, de ponerme muy exigente, en el buen sentido de la palabra, con quienes son los actores responsables, ¿no? Y en este aspecto un legislador, vaya si lo es, ¿no es cierto?, si le cabe responsabilidad y acción en la materia. Así que te vamos a estar jorobando con este tema, ¿eh? Con todo gusto, Ricardo, y obviamente que uno conoce de las dificultades y de las obligaciones, y en ese sentido la responsabilidad nuestra es dar la cara y hablar siempre frente a la gente, y el compromiso es, digamos, por lo menos que cuando uno termina la gestión, muchas cosas hayan mejorado en la Argentina, en la provincia, en nuestras localidades, y con un compromiso que además es siempre hablarle con la verdad. Así es. Andrés, no me quiero despedir sin hacer una mención a un tema que ha conmovido a la opinión pública de la provincia de Buenos Aires, y que es esta denuncia que comienza con Carrió, bueno, que toma un fiscal de la provincia. ¿Qué información tenés? ¿Cómo enfocás este problema de estas presuntas desviaciones de dinero o falta de controles en la administración provincial? Mira, lo que se ha dado a conocer a la opinión pública este fin de semana es una información que el fiscal, después de la denuncia de Elisa Carrió a Scioli y a otros funcionarios, algunos oficios librados por el fiscal en su investigación, el Banco de la Provincia le informa que habría movimientos en el orden de
de los 20.000 millones de pesos que no habrían seguido el curso normal. Esto es lo que se desprende de esa información. Ahora, si esto llega a ser cierto, estamos hablando del escándalo de corrupción más importante que se haya conocido. Pero si de no ser así, porque la verdad es que a uno, más allá de que hemos perdido la capacidad de asombro, esto no llegará a ser así, la realidad es que la denuncia que ha llevado Lisa Carrió y que va a ser ampliada, ratificada y ampliada en próximas horas, es mucho más abarcativa, es mucho más amplia y no se circunscribe solamente a esta parte menor de la actuación del fiscal. Está hablando de la denuncia, habla de adulteraciones del sistema online de control de juegos de loterías y casinos, habla de sobreprecios en el caso de IOMA, habla de una causa que ya ustedes conocen y conocen muy bien, que es una causa paralela en el tema de la contratación de obras y de personal en la empresa Astilleros Río Santiago, es una empresa de la provincia de Buenos Aires, habla del tema de ARSA, es decir, es mucho más amplia que esto y bueno, nosotros pareciera, uno tiene la sensación de que la causa está avanzando, que esta vieja causa que tuvo Daniel Scioli de enriquecimiento ilícito, que se cayó en algún momento, hoy podría llegar a reverse y bueno, digamos con mucha cautela tenemos un moderado optimismo de que esto empiece a esclarecerse. Se habla, Andrés, de algunos testaferros, presuntos testaferros de Scioli en esta materia, y se habló en su momento, no sé si vos me lo podés ratificar o no, de algunos campos que habrían sido adquiridos por un señor Escarcela o algo parecido, que estarían en la zona de Bahía Blanca o en la zona cercana a Bahía Blanca. ¿Tenés algún dato? No, el dato son 3 propiedades de 3 campos cercanos entre la zona lindera entre Balcarce y Tandil, una zona que se denomina Napalufú. Son 3 estancias, suman 11.500 hectáreas, que en principio aparecen compradas por un supuesto inversor italiano, pero en esos campos de altísimo valor comercial, uno de ellos con un pista de aterrizaje y instalaciones que parecen un complejo hotelero, en esas instalaciones Daniel Scioli ha oficiado en varias oportunidades como anfitrión, inclusive en varios medios periodísticos, inclusive en la columna de Carlos Pañi hace muchos años, ya hace 2 años aproximadamente, ya se mencionaba de este campo y que el gobierno nacional lo incomodaba con información al gobernador Daniel Scioli, es decir que esto ya era cuasi público, pero bueno, las sospechas radican en que esos campos podrían ser de titularidad del exgobernador de la provincia de Buenos Aires. Habrá que ver qué se dilucida en la investigación. Las sospechas obviamente son muy marcadas porque, como reitero, Scioli ahí ha pasado no solo vacaciones, sino que ha recibido dirigentes políticos, ha recibido a los hermanos Bossio, entre ellos a Diego Bossio, ha recibido al intendente de Tandil. Las publicaciones, justamente en declaraciones periodísticas, mencionaban que Scioli los recibía en su estancia, con lo cual las sospechas están más que fundadas. ¿Se conoce el nombre del supuesto testaferro italiano? No, al menos yo no lo conozco, pero sí sé que gente cercana a la investigación llevada adelante se lo conoce. No es el caso de Escarcela, quien fuera titular de ARSA, de esta famosa empresa que fue un monumento a la corrupción y a la desidia y la ineficacia en los últimos años y que es una de las tantas herencias pésimas recibidas por parte del gobierno de María Eugenia Vidal. Pero bueno, también estamos hablando de campos que son de capitales italianos, a los cuales tanto Escarcela como Scioli siempre, hubo sospecha de una ligación muy fuerte. Y además son tontos para elegir campos, ¿no? Sí, ahí hablan de un valor de la tierra muy importante. Sí, zona de producción de cereales, oleaginosas, papas, en fin, de lo que le tires a esas tierras nace. Además, vos ahí lo vas a entender y lo va a entender la gente de Pringles, cuando aparecen capitales comprando campos a valores prácticamente sin
sin preguntar cuál es el costo, ya la sospecha siempre termina siendo grande. Y esto es un poco lo que ha pasado, no solo ahí, sino en otros lugares, con otros casos, pero este es uno de los ejemplos. Se terminan pagando valores exorbitantes de tierra que tienen un valor claramente comercial importante, pero bueno, la irrupción del capital mal habido, o capital financiero mal habido, ha hecho estos trastornos, que se paguen campos por valores muy exorbitantes y que muchas veces los dueños de las estancias, frente a esa oferta tan tentadora, no puedan resistir más que venderlos, porque la verdad es que las políticas, si bien ganaderas y agropecuarias, muchas veces han tenido vaivenes en la rentabilidad, nunca han podido tener un nivel de rentabilidad que justifique el valor de la tierra que se ha pagado, y bueno, en estos campos es el caso que ha pasado. Bueno, muy bien, nos has enriquecido un poco también con esta cuestión, Andrés. Como siempre, muy gentil por tu presta respuesta cuando te llamamos, así que te mando un abrazo. Abrazo a ustedes, Ricardo, salud. Despertando en la ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.